Hola chicos, Historia del arte y de la cultura 31. Os confieso que me lo he tenido que preparar bastante. El Egeo, ese mar de Grecia, entre Grecia y Asia, y toda la complejidad de la cultura helénica y prehelénica, que es a lo que vamos a dedicar este vídeo, había sobrepasado mis rigideces estudiantiles de la adolescencia y siempre lo tuve como un tema muy interesante en Grecia, pero no había concretado y ahora he tenido que hacerlo. Este es el sino de, creo yo, bastantes profesores que hasta que no nos vemos con la soga al cuello de tener que explicarlo, no profundizamos determinados temas. Espero que lo haya hecho lo suficiente como para hacer un buen papel, En fin. Y aún así, para no dispersarme, que es algo que a mí me ocurre facilísimamente, voy a hacer la lectura comentada a ratitos, como ya sabes. Hay al lado del libro un montoncito de apuntes, sobre todo de mapas, porque aquí la geografía va a ser muy decisiva. Tú sabes que esto, que era bueno, voy a pintar un poquito más grande, Anatolia o Asia Menor, estaba cerrado aquí por el estrecho de Dardanelos, mar Mediterráneo, Anatolia, Asia Menor, Dardanelos, que da a un mar primero, que es el mar de Mármara, para luego dar acceso ya, pasando por la ciudad de Estambul, al Mar Negro, empalmando ya con las culturas anteriores que hemos visto. Y aquí hay el continente ya Europa. De ese continente de Europa, la primera parte se la coge Turquía, o sea que hay Turquía asiática y Turquía europea. Y a partir de aquí ya Grecia se ocupa de toda esta zona, con una parte continental y otra parte peninsular, llamada el Peloponeso. Bueno, los entrantes y salientes de todas estas costas, con todo el complejo de islas, me ha quedado muy desproporcionado. ¿Por qué? Porque si esto es Grecia, la Anatolia viene a ser pues algo así, grande. En fin, procuraré irlo concretando un poquito más a medida que lo explico. La región geográfica del Egeo. Y aquí vamos. En el Mediterráneo oriental, hacia el este, entre las costas occidentales de Asia Menor, costas occidentales del oeste, las costas occidentales, y las orientales de Grecia, o sea, entre las occidentales de Asia Menor y las orientales de Grecia, se halla el Mar Egeo. Todo este mar, el Mar Egeo, que parece, ya verás, que está acotado perfectamente por un rosario de islas aquí, que iremos viendo, una de las cuales esta, la de Creta, va a ser la principal protagonista de este capítulo de las culturas prehelénicas, que se engloba juntamente con los fenicios, que vendrán a continuación, en las previas a la gran explosión cultural de Grecia, de la Grecia clásica y antigua. Pues bien, en este mar denominado Egeo, sembrado de numerosas islas que son a modo de pilares de un inmenso puente hundido, es decir, son como pilares donde un gigante podría ir de salto en salto para pasar de Europa a Asia. Y tendido entre Europa y Asia.
las de Tasos, Samotracia y Lemos. Las de Tasos, esto está muy mal. Deja que primero haga algo semejante a la realidad. Esto es Anatolia. Entonces, aquí está esto, con esta parte de Grecia continental que llega aquí, se estrecha y pasa constituyendo esta península del Peloponeso. Bueno, entrantes y salientes, no voy a entrar en detalles, tal. Y de este saliente de aquí, que es muy intrincado, es donde se configura Atenas, la capital actual y también la capital antigua. Bueno, pues en este mar, que no queda muy bien estructurado, hay unas cuantas islas del norte del Egeo, que las más famosas eran aquí, un poquito en la entrada de los Dardanelos, del estrecho de Dardanelos, Samotracia, la de la famosa batalla de Samotracia que dio origen a esa espectacular estatua, la de Tesos, o sea, Samotracia, Tesos y Lemos, 3 islas del Egeo Norte. Otras 3 islas aquí, griegas, adosadas a la costa turca casi, que son la de Mitilene, la de Quíos y la de Samos. Y alguno dirá, ¿cómo es posible que en la costa turca estas islas, que parece que están casi en aguas territoriales de Turquía, pertenezcan a Grecia? Bueno, pues esto es todavía de residuos de la continua lucha, controversia, ya no solo cultural y religiosa como últimamente y política, sino ancestral. Desde épocas antiguas hubo mucha pugna por la conquista del Egeo y de sus costas. De forma que Grecia, en las posteriores luchas y últimas confrontaciones, pues no pudo quizás conservar esta parte de la famosa Estambul, Sofía, y lo tuvo que ceder a Turquía, que invadió Europa, pero sí pudo conservar muchas posesiones en forma de islas que estaban mucho más próximas de Turquía, en las que Turquía no puso tanto énfasis quizás en conquistarlas, prefería el control del estrecho de Dardanelos con su paso al de Mármara y al Mar Negro, que claro tiene mucha importancia estratégica y económica. Otras islas también famosas es una que hay aquí alargadita, que va como abrigando la Ítaca, que era la región donde está Atenas. Esta isla era la de Eubea o Negroponte. Eubea o Negroponte, otra isla. O sea, ya vamos nombrando islas del Egeo para que luego nos suene más. Aquí, del Peloponeso, de toda esta zona, sale como una diáspora de islas que son las famosas Cíclades. En sus costas, pero en el Peloponeso encontraremos 2 ciudades que van a ser también las segundas protagonistas. La primera hemos dicho que va a ser Creta y la segunda va a ser Micenas. Micenas con su vecina Tirinto. O sea que aquí ya podemos encender la luz. Cretas y Micenas o Tirinto. Los 2 primeros focos, primero Cretas y luego es sucedida por la Micénica y también de Tirintos. Aquí hay otro conjunto de islas que son las llamadas del Dodecaneso, un archipiélago llamado el Dodecaneso. Y
por último, el rosario de estas islas que unen, que son las islas Espóradas, la mayor Creta, y la menor, bueno, no la menor, la otra más importante, pero más próxima ya a la costa turca, es Rodas. Rodas. Que no hay que confundirla con la ciudad de la desembocadura del Nilo, donde estaba el coloso de Rodas y todo aquello. Bueno, yo creo que ya te he hecho un poquito del contexto geográfico. La isla Eubea o Negromante que te he dicho, y a continuación el archipiélago de las Cícladas, entre las que sobresalen, y ahora ya no te las voy a localizar una por una, sino que te voy a nombrarlas para que lo mismo que nos sucede muchas veces es importante oírlo al menos una vez. La isla de Delos, la isla de Paros, localízalas por aquí, porque claro, son tantas, isla de Delos, isla de Paros, isla de Naxos, e isla de Milos, y añade ahí alegremente un etcétera. Parece ser que aquí hay un sinfín de islas, de las cuales muchas están deshabitadas y solamente unas 200 creo que tienen población. Dice que forman un gran arco en el interior del Egeo. Un gran arco aquí en el interior del Egeo. En el sur se encuentra la vasta, es decir, extensa, de las más grandes, por no decir casi la más grande de todas estas, de Creta. Y el arco de las Espóradas, la mayor de las cuales es Rodas. El Egeo, con todas las tierras insulares, es decir, de isla, y continentales que baña, constituye una región geográfica natural, es decir, una región hecha por la naturaleza, unida, formada, de clima templado y luminoso, que son los dos adjetivos seguramente que más convienen a todo el Mediterráneo, templado y luminoso, con bosques y pastos secos, propios más bien para la cabra que para la vacuna. Para la cabra y para la oveja tolera más secor que la vaca no, la vaca necesita pasto fresco, verde, continuo, en la que se cultivan los tres cultivos del Mediterráneo, que ya sabes los que son: cereales, vid y olivo. Civilizaciones prehelénicas, también se les da con otro nombre a esto de las civilizaciones prehelénicas. Se les llama también civilizaciones del Egeo, también por la importancia de Creta es civilización cretense, y en general civilización también minoica, porque era el título que tenía el rey. La palabra rey no estaba, lógicamente, era Minos, y ahí vendrá luego pues cultura minoica, etcétera, etcétera. Las excavaciones realizadas por los arqueólogos, en especial el inglés Evans, que fue el primero, como casi siempre los ingleses, las primeras excavaciones en todo este oriente, le hicieron los ingleses. A continuación, los alemanes, luego franceses, italianos, luego ya digamos los autóctonos, en este caso los griegos, y en una última oleada, rebuscando aquello que habían dejado los demás, pero con mucho potencial económico, pues los Estados Unidos. Estos han sido los principales excavadores, picadores, como dirían en el ejército, zapadores de la cultura. Dice, a finales del siglo XIX. Han confirmado los relatos legendarios, según los cuales, mucho antes de que los helenos llegasen a Grecia, y aun después de haberse asentado allí su primera oleada, que fue la oleada de los aqueos, o sea, de los helenos, una etnia de los helenos, los aqueos se asentaron los primeros por aquí, que fueron los que cogieron la cultura cretense y la llevaron a Minos, para hacerla propiamente minoica, que ahora veremos en qué se diferencian unas de otras. Dice, bueno, pues incluso antes
de todas estas migraciones, las islas del Egeo y las costas que baña este mar fueron asiento de brillantes civilizaciones denominadas prehelénicas. Ya 7.000 años, 8.000, el neolítico había acabado, dijéramos, y pasaron a la cultura de los metales, en concreto el cobre y el bronce, que son las que dan el esplendor aquí a partir del 6000 a.C. Dice, bueno, y luego, posteriormente, estas culturas prehelénicas, influidas por las de Egipto y Mesopotamia, lógico está, que se prolongan desde el año 2500 hasta el 1200 a.C. Es decir, el esplendor de esta cultura desde el 2500 hasta el 1400 a.C. es la cultura esta prehelénica. Ambas civilizaciones, cuyo centro, aproximadamente. Estas civilizaciones egeas anteriores a la de Grecia histórica, son la cretense o minoica, cuyo centro estuvo en la isla de Creta, y la micénica, micénica. Ojo, no confundamos minoica y la siguiente, la que sucedió, la micénica. Una en la isla de Cretas y otra aquí en estas dos ciudades del Peloponeso. El Peloponeso, que es toda esta península. Que eran Micenas, Micenas, de ahí viene micénica, y Tirinto, que está un poquito en el interior. Dice, y la micénica o aquea, ¿por qué? Porque fueron esa etnia de los helenos que primero vino, que se asentaron aquí, los aqueos. O sea que esta es la micénica o aquea, de los aqueos. Un pueblo mucho más guerrero, ya veremos las diferencias. Micenas, ciudad de la Argólida en el Peloponeso. Es decir, si todavía te interesa saber la región donde estaban estas, era la Argólida, Argólida, en el Peloponeso. Que ya esta es un poquito más tardía y se va desde 1500 a 1200 a.C. Desde 1500 a 1200 a.C. Ambas civilizaciones no son bien conocidas por abundantes y valiosos hallazgos. Son conocidas para nosotros por las abundantes excavaciones y valiosos hallazgos arqueológicos, y se consideran aún como prehistóricas, es decir, donde la escritura, que es la diferencia entre la prehistoria y la historia, no ha tenido poder decisivo, no ha sido decisiva. ¿Por qué? Dice, la primera, porque si bien se han encontrado inscripciones, es decir, que ya escribían, estas no han podido ser bien descifradas todavía. Venga, otro reto. No penséis que todo está hecho, queda muchísimo por hacer. Y la segunda, porque las fuentes escritas que tenemos de ellas son las tradiciones y leyendas griegas de tiempos protohistóricos, en especial los relatos homéricos, de carácter legendario o semihistórico. Es decir, a Homero, con todas sus la Odisea, etc., no podemos darle un valor histórico. Era como una historia novelada que hacemos hoy, o una novela histórica. Entonces, donde hay que separar muy bien los elementos novelescos, fantásticos, mitológicos, de lo que era la historia en realidad, o de lo que fue la historia. Y ahí hay una mezcla que hace que aquí la atribuyan como semi-histórico. Es decir, no se puede decir que no sea histórico, pero es legendario o semi-histórico. La cultura y la talasocracia cretense, de Cretas. Vamos a dibujarla por aquí. Una isla alargadita, por supuesto estos contornos los puedes poner llenos de bahías, ensenadas, entradas, etcétera, etcétera.
¿eh? Aquí se sitúa la ciudad seguramente más relevante de toda la isla de Creta, que vamos a ver cómo se llama. Esta cultura tuvo como foco la isla de Creta y se llama también minoica, ya lo hemos visto. Cultura cretense de Creta, también llamadas entre las prehelénicas, que ya serían la cretense con la micénica, cretas, cretense, a ver, que me pierdo, Creta, y también llamada minoica. Ya hemos dicho por el título que tenía el rey en aquellas zonas, del título Minos, que llevaban los reyes cretenses. Era el Minos el que mandaba. Abarca la etapa del bronce, que fue muy brillante, alcanzando su esplendor entre el año 2000 y 1400 a.C. Por las pinturas murales conservadas, pinturas en la pared conservadas, y por los restos arqueológicos encontrados, deducimos que el pueblo que desarrolló la cultura egeocretense, también se le llama así, era rico, money, pacífico, no entregado a las luchas constantes, no, de espíritu alegre, aficionado a los deportes, a las fiestas y espectáculos, algunos de tauromaquia, o lo que entonces llamaban la taurocatapsia, parecidos a nuestras corridas de toros, y lo constituían individuos de piel morena, tostada por el Mediterráneo, y facciones agradables. Bueno, así las cataloga este señor. Muy importante ahora, las mujeres no vivían recluidas, no tenían ese oneroso y triste papel de persona secundaria que se le otorgó en otras muchas civilizaciones. Era una entidad en la femenina con pleno derecho. No vivían recluidas, asistían a las fiestas y tomaban parte activa en los deportes. Qué envidia, Pacífica, fiestas, guapos y, vamos, de todo. Un paraíso en la tierra. Llevaban un corpiño, las mujeres, que es esa prenda que se pone aquí de la cintura al bajo de los pechos, un corpiño muy escotado, lo que indica ya una tolerancia que luego ha dado mucho retroceso en muchas partes del mundo. El talle, la cintura muy ceñida, muy apretada, la cintura típica de avispa, y una falda dividida en zonas horizontales por volantes, como la típica falda o vestido de faralaes, que llamamos aquí en España, que es el típico de la indumentaria de sevillanas, Andalucía, etcétera, etcétera. Dice, y las cenefas de estos volantes, subdivididas en listas verticales de diversos colores, es decir, muy vistosos. Los cretenses practicaron un activo comercio a base de los recursos del país, especialmente vino y aceite. Para el cereal no quedaba mucho sitio, pero para los olivos y para las parras sí, y era su riqueza fundamental, y de su industria, y fueron los primeros en ejercer una verdadera talasocracia. Talaso, que significa mar, y cracia, que significa poder. Una auténtica talasocracia. Ellos se impusieron como dueños del mar y de todo su entorno, del mar Egeo. Predominio marítimo en todo el Mediterráneo oriental, así como el monopolio en el tráfico y en la industria del bronce. El bronce, el metal rey en aquellos momentos, ellos tuvieron prácticamente el monopolio. No tenían estaño, pero lo importaban de Egipto. Y ellos, con metalurgia
ya bastante adelantada para su época, hacían el bronce en el que tenían el comercio total. El periodo de máximo apogeo va desde 1750 a 1400, durante el cual Creta, primeramente dividida en ciudades-estado, ciudades autónomas, cuando viene la hegemonía, se unen todas en un solo estado. Un proceso muy normal, siguiendo aquel adagio de la unión hace la fuerza, no la división. Dice, fue un poderoso reino cuya capital era la brillante Cnosos. Noxos, que la verás escrita de muchas maneras. Hay quien la empieza por C, hay quien la empieza por K, etc. A cuyos soberanos pagaban tributo casi todos los pueblos del Egeo pagaban tributo a Cnosos. Los cretenses sobresalieron en la arquitectura y en las artes decorativas. Prueba de lo primero son los restos de los palacios cretenses de Nosos, Festos y Agia Tríada. A ver, la principal manifestación de aquí fue la palaciega, es decir, unas edificaciones enormes, muy extensas, que dividen la cultura cretense en varios periodos. Uno, la prepalaciega, es decir, antes de los palacios; otro, la protopalaciega, es decir, de los primeros palacios; otro, el medio, y por último, el reciente palaciego. Con esos nombres, o con, dice, el antiguo, el medio y el tardío, oscilando desde los años 3400 a.C., el antiguo, donde desarrollaron el comercio, se observó un auge de la alfarería por la implantación del torno, la metalurgia, etc. En las casas ya ponían el estuco, y se hacían también de adobe, y unas grandes losas siempre en el suelo. Luego sucedieron el medio y el tardío. En el protopalacial, tres palacios destacan: el de Festos, Malia y Agia Tríada. Pero bueno, vamos a remitirnos, esos de los apuntes que he sacado, vamos a remitirnos al libro. Dice, el predominio tal Nosos. Dice, la brillante Nosos, a cuyos soberanos, los palacios cretenses de Nosos, Festos y Agia Tríada. Nosos, Festos y Agia Tríada, una palabra que significa Santísima Trinidad, que por supuesto este nombre ha sido puesto posteriormente. En especial el primero, que cuando lo descubrieron los griegos, no imaginaban que hubiera sido posible una estructura de tal complejidad, con cientos de habitaciones, con que a ellos les pareció un laberinto, y de ahí lo llamaron el laberinto, por los griegos clásicos, donde metieron, luego en las leyendas, que si metieron al dios, al toro, que era el dios de la fuerza bruta, lo metieron allí, el famoso Minotauro, al que tenían que ofrecerle sacrificios, y los griegos tenían que mandar todos los años chicas jóvenes y chicos jóvenes. Entonces un famoso héroe, Teseo, que era el hijo de Dédalo, Teseo, fue el que mató al Minotauro. Pero antes Dédalo, que había sido el constructor, me parece, fue condenado a vivir allí con su hijo, o sea, aprisionado en el laberinto con su hijo Ícaro. Entonces Dédalo fue el que construyó las alas de cera para salir del laberinto. La única salida, pues si no salimos por los lados porque es un laberinto, vamos a salir por arriba.
y Dédalo le dio unas alitas a su hijo Ícaro y otras para él. Se pusieron a volar y su padre le advirtió: pero que son de cera, no subas mucho, porque el sol te las puede derretir y entonces morirás. Pero la impaciencia y la impericia y el ardor juvenil hizo que Ícaro no obedeciera a su padre, ascendió demasiado y, por supuesto, según la leyenda, el sol derritió sus alas y cayó y murió. Ícaro, el de las alas de cera. Bueno, es curioso porque todo esto está mezclado de historias, leyendas, mitologías, ya no solo las de Homero, sino todas en general, y resulta pues muy interesante, aunque un poquillo complicado. Yo reconozco que de la mitología sé muy poquito, los nombres, pero no sé enlazar a un Hércules con un Aquiles, a duras penas, en fin, una de mis asignaturas pendientes. Si llega el caso tendré que ponerme en ella. En ellos se admira no solo la perfección arquitectónica y la acertada distribución de las habitaciones, sino el lujo y el sentido de la comodidad y de la higiene. Increíble. Por las pinturas de sus muros, que fue la principal expresión artística de las plásticas, muy bien conservadas, y los relieves de los vasos, copas, conocemos su tipo físico, como eran, y su indumentaria, su vestimenta, y algo de sus costumbres. Es notable la cerámica que presenta vasos polícromos o de múltiples colores, decorados preferentemente con motivos florales. Motivos en la cerámica cretense, los motivos de las flores, florales, de variado colorido, y las copas y tazas que eran de metal o de esteatita, esa piedra entre blanda, más blanda que dura, pero que tiene unas facultades, sobre todo de cara al fuego, a la resistencia del fuego. Luego no es poroso, contiene muy bien, sin filtraciones, los fluidos, los líquidos, y utilizada pues para muchísimas cosas. Si coges ahí esteatita en el Google, verás que es una pasada la cantidad de propiedades que tiene. Uno de cuyos componentes principales es el talco, que es el que ostenta en la escala de Mohs el más blando, el blandura o dureza 1. Bueno, esa era la esteatita. Decoradas con interesantes bajorrelieves, entre los que sobresalen las denominadas copas de Bafio. Copas de Bafio, encontradas en Bafio, una ciudad cerca de Esparta. Aquella ciudad que rivalizó luego con Atenas, cuya parte exterior es de oro repujado. La parte exterior de estas copas es de oro repujado, es decir, muy bien labrada, eso es repujado, con escenas de domesticación de toros salvajes. El toro está metido muchísimo en la cultura minoica o cretense. Sobresalieron también en el arte de trabajar el metal, principalmente en los nielados, que eran incrustaciones de esmaltes en los metales o en la piedra, y el damasquinado, que ya no incrusta esmalte, sino que incrusta oro. O sea, el nielado es incrustar esmaltes que tenían procedencia metálica también. Bueno, pues se diferencia en eso, el nielado del damasquinado, que adornan espadas y puñales de bronce. La cultura micénica, pasamos ahora ya a la segunda, de Cretas a Micenas, se desarrolló en la Grecia continental, en la Argólida, del Peloponeso, que así se llama esta península. A diferencia de los cretenses, que eran pacíficos y comerciantes, los aqueos fueron guerreros y conquistadores y vencieron a los cretenses, pero se asimilaron su cultura y su arte. Una vez más,
la espada domina físicamente y la pluma, la cultura, domina intelectual y culturalmente. Bla, bla. Floreció esta cultura principalmente en las ciudades de Micenas, que estaba en la costa, y Tirinto, un poquito en el interior, cuyos restos conocemos por las excavaciones de Schliemann, nombre propio que merece ser nombrado del alemán en esta cultura. No eran abiertas las ciudades. Cretenses no tenían murallas. Su muralla era el mar. Es como el erizo no desarrolla otro ataque porque tiene las espinas. El caballo no ha desarrollado cuernos porque tiene de huida la carrera. En fin, pues aquí no tenían murallas, pero aquí sí. Aquí en el continente hacían falta murallas, que eso fue los que hicieron los de Micenas y Tirinto. A Micenas se le llama incluso la ciudad de las murallas, cuyos restos no eran abiertas como las cretenses, sino edificadas sobre colinas fortificadas y rodeadas de murallas formadas por enormes bloques de piedra, del tipo llamadas ciclópeas, pues los griegos, legendariamente, atribuían su construcción a unos gigantes llamados cíclopes, como los que aparecen en la Odisea, el de un solo ojo, recuerda. En Micenas se conserva la Puerta de los Leones, que es una puerta con dos leones rampantes encima que se apoyan en una columna, con dos estatuas, pues, y que la verás fácilmente, la Puerta de los Leones, en el Google, que ya te digo de antemano que tiene que ser para ti el complemento de este vídeo y el que te dé profundidad en todos los temas. Tu investigación personal. En Micenas se conserva la Puerta de los Leones, que daba acceso a la fortaleza, y está coronada por un relieve con dos leones que se levantan a ambos lados de una columna. También se han encontrado restos del Megaron. ¿Y qué era el Megaron? Pues el núcleo central del palacio prehelénico. Es decir, el Sancta Sanctorum del palacio prehelénico era el Megaron, que era una sala rectangular sostenida por 4 columnas, y la gran tumba llamada Tesoro de Atreo. Esta tumba, muy espectacular, consta de un corredor de acceso de 35 metros de largo y 6 metros de ancho, que conduce a una gran cámara circular de 1260 metros de altura máxima, muy alto, cubierta de falsa cúpula, aquella que las piedras, recuerdas, se iban poniendo así, se apoyaban con fuerzas colaterales con las otras e iban haciendo la cúpula, la falsa cúpula. Acuérdate de sus inventores, los mesopotámicos, que ya influían también aquí, en la que se abría en esta una pequeña estancia cuadrangular donde fueron sepultados los cadáveres de la familia real con valiosas joyas. Entre estas destaca una diadema o corona, obra de finísima orfebrería. Tumbas análogas han sido halladas en Micenas y otros lugares de la Grecia continental. Otra característica de esta cultura es la cerámica, decorada con temas marinos, pulpos, algas, calamares y delfines, que llenan toda la panza, la barriga del vaso. Esta cerámica de estilo micénico, de gran belleza, ahoga los estilos anteriores de la cultura cretense, que eran los florales. Y estos, los de Micenas, con motivos marinos, se imponen totalmente. Esta cultura fue interrumpida hacia el año 1200 por la invasión, otra invasión, de los dorios. Recuerda que ahí estaban los aqueos. Dorios, que eran también, pues seguramente, otros helenos, igual que los aqueos, pero que vinieron posteriormente, y venían, pues claro, zumbando. ¡Pua, pua! Para imponerse había que tirar, había que romper, y toda esta cultura se fue a refugiarse, seguramente por gente que huyendo de ellos. ¿Dónde? Pues aquí,
a la entrada del estrecho de Dardanelos, en Troya, lo que luego fue Troya. Y desde ahí esa cultura luego irradiaría y pasaría a influir en toda la Grecia clásica. O sea, Troya, puente de reserva, de un stock. Nos han invadido, nos refugiamos aquí, conservamos todas nuestras creencias, culturas, artes, técnicas, etc. De donde surgirá más tarde la civilización griega, que alcanzará cimas no igualadas por ninguna otra y que veremos en los vídeos siguientes. No sé, seguramente se me ha pasado pues muchas cosas, pero claro, no disponemos tampoco de más tiempo y no me obligues a estudiar más, que a mi edad ya cuesta un poquillo, a la tuya no, es fácil. Venga, hasta luego.